Detente, detente ahora mismo. No importa lo que estés haciendo ni lo que ibas a hacer a continuación. Detente un momento, porque lo que estoy a punto de mostrarte no es teoría, no es especulación y no es otro pronóstico sobre lo que podría ocurrir algún día. Esto es un documento real, un memorando interno que nunca estuvo destinado a salir del edificio. Un mensaje desde lo más profundo de una de las mayores casas de inversión del mundo. Y contiene solo 3 palabras, pero son suficientes para helar la sangre en las venas de cualquiera que realmente entienda los mercados. Salgan de todas las posiciones. No reducir, no cubrir, no reequilibrar, salir, completamente. Cerrar todo. Este memorando proviene del Departamento de Trading de Materias Primas y fue enviado a clientes institucionales hace solo unos días, con una fecha límite clara, antes de fin de mes. Cuando una institución que gestiona billones en activos de clientes utiliza la palabra salir en lugar de reequilibrar o ajustar el riesgo, eso ya no es gestión de riesgos normal. Eso es una evacuación. He visto este memorando, lo he confirmado con múltiples fuentes dentro del mundo del trading institucional. Y lo que estoy a punto de explicarte es la información más importante del año sobre el mercado de la plata. Porque cuando el dinero inteligente empieza a huir, algo se aproxima que ellos ya ven en sus modelos y que el mercado público todavía no comprende. Así que la verdadera pregunta no es si algo va a suceder. La pregunta es ¿qué ven ellos que nosotros aún no vemos? ¿Y cuánto tiempo queda antes de que esta evacuación se haga pública? El memorando en sí es corto, solo 3 párrafos, pero cada palabra fue elegida con precisión quirúrgica, porque cuando le dices a clientes que manejan miles de millones que salgan de una posición, no pierdes tiempo en frases elegantes. Te lo resumiré, no palabra por palabra, sino en sustancia. El lenguaje legal te haría dormir, pero el significado es inconfundible. Párrafo 1. Debido a la volatilidad extraordinaria y a cambios estructurales en el mercado de derivados de la plata, se recomienda a todos los clientes institucionales cerrar todas las posiciones largas y cortas en plata. Futuros, opciones, swaps, OTC, todo. Cambios estructurales. Ese es el lenguaje de Wall Street para decir el sistema ya no funciona. Cuando los banqueros hablan de una ruptura estructural, quieren decir que las suposiciones básicas del mercado ya no se sostienen. Es como descubrir que un puente por el que conduces todos los días tiene grietas en sus cimientos. No reduces el tráfico. Cierras el puente. Párrafo 2. Esta instrucción se aplica a todos los tamaños de posición y a todos los vencimientos. La prioridad es una liquidación ordenada, no el mejor precio posible. Todas las posiciones deben cerrarse a más tardar a fin de mes. Traducción. No nos importa si realizas pérdidas, no nos importa si el precio es malo. Sal, ahora, porque lo que se avecina es peor que cualquier pérdida que puedas asumir hoy. Y este plazo no es una coincidencia. Saben que algo crítico en el tiempo se está acercando. Algo que hace que mantener posiciones en plata después de fin de mes sea extremadamente peligroso. Párrafo 3. Y aquí es donde la situación se vuelve verdaderamente seria. El propio banco reducirá su exposición a la plata a cero y no entrará en ninguna nueva transacción relacionada con la plata. Hasta nuevo aviso. Esta es la parte nuclear del memorando. No solo le están diciendo a sus clientes que salgan, ellos mismos están saliendo. Y están renunciando voluntariamente a nuevos negocios, a comisiones, a ingresos. Entiende lo extremo que es eso. Los bancos existen para ganar dinero. Cada operación genera comisiones. Cada posición crea ingresos. Cuando un banco dice, no queremos más este negocio, significa que el riesgo es mayor que cualquier beneficio posible. Eso solo ocurre cuando el riesgo es existencial. Y antes de continuar, necesitas entender una cosa. Memorandos como este no se envían a la ligera. Cada palabra es revisada, por cumplimiento normativo, por abogados, por gestión de riesgos, probablemente incluso por la alta dirección. Porque si aconsejas a los clientes salir y estás equivocado, te demandan. Pierdes confianza, pierdes clientes. El hecho de que este memorando exista por escrito te dice que han calculado lo siguiente. El riesgo de no advertir es mayor que el riesgo de estar equivocados. Y eso debería preocuparte, porque significa que sus modelos internos no están mostrando una posibilidad, sino una alta probabilidad de un evento catastrófico en el mercado de la plata, antes de fin de mes. Ahora llegamos al núcleo del problema, a lo que realmente están mostrando sus modelos.
El equipo de trading ve cosas que los inversores minoristas nunca verán. Flujos de órdenes en tiempo real. Posicionamiento institucional. Movimientos de oferta y demanda física detrás del telón, y justo ahí están identificando una tormenta perfecta de 3 crisis que se intensifican al mismo tiempo. Crisis 1. Colapso del inventario. El inventario registrado de plata, es decir, el metal que puede entregarse de inmediato, ha caído por debajo de 32 millones de onzas, el nivel más bajo en más de una década. Pero la clave no es solo el número, sino la velocidad. Hace 6 semanas, la cifra todavía rondaba los 41 millones. 9 millones de onzas han desaparecido en 6 semanas. Y solo en las últimas 2 semanas, casi 4 millones. A este ritmo, el inventario registrado no está a meses de llegar a cero, está a semanas. Muchas personas dicen, todavía hay cientos de millones de onzas en la categoría elegible. Sí, pero ese metal pertenece a propietarios privados, no a la bolsa. No tienen ninguna obligación de vender. ¿Y por qué lo harían? Cuando pueden vender su plata en Asia o Europa con primas enormes. El metal elegible está congelado, no acudirá al rescate. Crisis 2. Las exigencias de entrega están explotando. Normalmente, la mayoría de los contratos de futuros se liquidan en efectivo. Solo alrededor del 2,5% exige realmente entrega física. Pero esa proporción está cambiando. En el último mes de entrega, casi el 9% optó por la entrega física, y los datos para el mes próximo apuntan a entre el 2% y el 15%. Haz las cuentas por un momento. 160.000 contratos abiertos, X 5.000 onzas, 800 millones de onzas en reclamaciones de papel, el 15% exigiendo entrega física. 20 millones de onzas requeridas, pero solo hay 32 millones de onzas disponibles. Estas cifras no cuadran. El sistema no puede entregar, y cuando la entrega deja de ser posible, el precio en papel pierde toda credibilidad. Crisis 3. Riesgo de contraparte. Esta es la parte de la que casi nadie habla, pero es exactamente donde los gestores de riesgo pierden el sueño. El mercado extrabursátil, OTC, de la plata es enorme, miles de millones de onzas en obligaciones nominales, y algunos participantes que están fuertemente en corto ya muestran signos de estrés de liquidez. Aún no hay quiebras, pero sí llamadas de margen crecientes, requisitos de colateral más altos, uso intensivo de líneas de crédito, tensión en el mercado de repos, y si una sola de estas contrapartes falla, se propaga como un virus, porque en el sistema bancario todo está interconectado. El punto peligroso: estas 3 crisis no son independientes, se amplifican entre sí. Menos inventario, más exigencias de entrega, más exigencias de entrega, pánico entre los cortos, agotamiento del inventario aún más rápido. Y cuando las primas físicas se disparan, se vuelve evidente que el precio en papel no es real. Aquí es donde comienza el bucle de retroalimentación. Y una vez que empieza, se acelera exponencialmente. Los modelos muestran: este proceso ya ha comenzado, y según su cronograma, el punto crítico se sitúa antes de fin de mes. Ahora la situación se vuelve seria, porque esto no es un caso aislado. Cada vez que grandes instituciones reaccionan con pánico en un mercado de materias primas, la historia muestra un patrón claro. Quienes ignoran las señales de advertencia pagan el precio. 1980. El shock de la plata de los hermanos Hunt. A comienzos de 1980, los hermanos Hunt intentaron controlar el mercado de la plata. El precio explotó desde alrededor de $6 hasta casi $50 por onza. Los bancos, que estaban masivamente en corto, quedaron bajo presión, pero en lugar de salir, doblaron la apuesta. Creyeron que el mercado se corregiría solo. Entonces, la bolsa cambió las reglas. Solo ventas. No se permitieron compras. Los Hunt fueron obligados a liquidar. El precio colapsó. El sistema fue salvado. La lección es clara. Cuando un mercado entra en estrés extremo, las reglas cambian. Y cuando eso sucede, alguien siempre lo pierde todo. Charles Babbage, 2008. El colapso de la confianza. En 2008, el mercado interbancario se congeló. Los bancos dejaron de confiar unos en otros. Quienes lo reconocieron temprano redujeron riesgos, se alejaron de contrapartes peligrosas y conservaron liquidez. Cuando Lehman cayó, sobrevivieron. Los demás, no. Incluso Morgan Stanley estuvo al borde del abismo en aquel entonces, y solo sobrevivió gracias a medidas de emergencia. Esa lección quedó grabada profundamente. En 2022, el níquel squeeze en la LME. En 2022, el mercado del níquel explotó.
Una posición corta masiva llevó los precios completamente fuera de control. La bolsa suspendió la negociación, canceló transacciones y cambió las reglas. Incluso, los participantes del mercado que estaban en lo correcto fueron destruidos, no por el mercado, sino por el sistema. Las instituciones no olvidan cosas como esta. La consecuencia: cuando los modelos de riesgo actuales detectan los mismos patrones, las instituciones no debaten, actúan, porque en las crisis sistémicas se aplica una regla simple: quienes esperan confirmación ya llegan demasiado tarde. Y esa es exactamente la razón por la que están saliendo del mercado ahora. Ahora viene la pregunta que mucha gente se está haciendo. Si un gran banco sabe que algo malo se avecina, ¿por qué advertir a sus clientes? ¿Por qué no retirarse en silencio y dejar que el resto del mercado lo descubra? La respuesta no tiene nada que ver con la moral, tiene todo que ver con la ley, la responsabilidad y la autoprotección. Responsabilidad legal. Si un banco posee información relevante y no la transmite, mientras los clientes pierden miles de millones, eso se convierte en una pesadilla legal. Demandas por incumplimiento del deber, acusaciones de no haber advertido, daños por decenas de miles de millones. Al enviar este memorando, crean un rastro documental claro. Advertimos, aconsejamos salir. La decisión fue del cliente. Eso es protección legal. Protección de la reputación. Los clientes institucionales nunca olvidan una cosa: si su asesor los informó a tiempo. Un banco puede perder dinero y aún así conservar clientes, pero no puede perder la confianza y sobrevivir. Este memorando envía una señal clara: no los estamos dejando en la oscuridad. La verdadera razón: una retirada controlada. Pero hay un punto aún más importante: si todos entran en pánico y venden al mismo tiempo, el mercado colapsa instantáneamente. Eso también haría que su propia salida fuera mucho más difícil. Al establecer una fecha límite clara, fin de mes, la retirada se distribuye en el tiempo, ordenada, gradual. Esto no es generosidad, es interés propio estratégico. Quieren salir sin provocar una explosión inmediata. Lo que esto significa para ti. La mayoría de los clientes institucionales seguirán esta recomendación. Tienen que hacerlo. Sus reglas internas de riesgo lo exigen. Pero los inversores minoristas no reciben memorandos. Solo ven un precio de la plata de 70 o 71 dólares y creen que todo es normal. Mientras tanto, en segundo plano, una evacuación institucional está en marcha. Y cuando el mercado se da cuenta de que el dinero inteligente ya se ha ido, ya es demasiado tarde. Cuando un actor de este tamaño sale de un mercado, no ocurre en silencio, crea ondas, y esas ondas son dolorosas, porque una salida de este tipo no es un solo movimiento, sino un proceso. Dos direcciones: volatilidad extrema. El banco debe cerrar tanto posiciones largas como cortas. Cerrar posiciones cortas significa recomprar. Eso empuja los precios hacia arriba. Cerrar posiciones largas significa vender. Eso empuja los precios hacia abajo. El resultado es caos, oscilaciones violentas, 5 dólares, 10 dólares, tal vez más, en un solo día. Se activan los stop loss, llegan las llamadas de margen, los operadores apalancados son aniquilados. Esto no será una tendencia limpia, esto será un campo de batalla. El punto crítico. Al banco no le importa el precio. El memorando es claro. La liquidación ordenada tiene prioridad sobre la optimización del precio. Están dispuestos a aceptar pérdidas porque creen que permanecer dentro es peor, y eso te dice todo sobre su evaluación interna. El efecto dominó. Cuando una gran institución sale, otras la siguen. No por valentía, sino por miedo a ser la última en quedarse. Cuantos más participantes liquiden al mismo tiempo, más rápido desaparece la liquidez. Los spreads se disparan. Los creadores de mercado se retiran. De repente, empiezas a ver precios en los que el bid y el ask están separados por varios dólares. Este es el momento en el que la formación de precios deja de funcionar. ¿Por qué esto es peligroso? Cuando la mecánica del mercado falla, se producen saltos bruscos, no por nuevos titulares, sino porque el propio sistema se rompe. 71 se convierte en 80, 80 se convierte en 95, o el precio se desploma primero, solo para explotar al alza después. Ambos escenarios son posibles. Esto ya no es análisis, esto es una ruptura de la estructura del mercado.
Ahora se vuelve personal, porque a partir de aquí esto ya no es teoría, se trata de tu posicionamiento. Tienes una ventana de tiempo limitada, unas pocas semanas, no meses, y la pregunta más importante es, ¿posees plata en papel o plata física? Dan plata en papel, riesgo creciente futuros, ETFs, cuentas no asignadas. Todo esto se basa en la confianza. Confianza en que se pueda realizar la entrega, confianza en que los contratos se respeten, pero esa confianza está empezando a agrietarse. Cuando se suspenden las entregas, cuando las liquidaciones se fuerzan a efectivo, cuando se detienen los rescates, el precio en papel se convierte en nada más que un número, no en una promesa. Plata física, el último ancla lingotes, monedas, metal en tu posesión. Cuando el sistema de papel comienza a tambalearse, solo queda una cosa, metal real. Y esa es exactamente la razón por la que las primas explotarán. Hoy puedes pagar 8, 10 o 15 dólares sobre el spot. Después de fin de mes, podría ser 50 o 100. Esa es la diferencia entre actuar temprano y reaccionar demasiado tarde. Tarjetano, ¿qué hacer? Concretamente, si tienes plata en papel, planifica tu salida. No esperes confirmación. Cuando todos quieren salir al mismo tiempo, la salida se bloquea. Si tienes plata física, consérvala firmemente. No dejes que las caídas de precios a corto plazo te sacudan. Porque una caída del precio en papel puede ser pura liquidación forzada, no una señal de fundamentos débiles. La ilusión de la calma. Muchos dirán, el precio es estable, todo es normal. Esta es la fase más peligrosa, porque las salidas institucionales ocurren en silencio, mucho antes de que aparezcan los titulares. Cuando los medios se dan cuenta, el juego ya ha terminado. A partir de este punto ya no se trata de opiniones, se trata de observación, porque cuando un mercado gira no ocurre en un solo día, se anuncia a sí mismo, para quienes saben dónde mirar. Tarmayos 1. Inventario registrado. Tu indicador más importante. Observa el inventario registrado de plata a diario, no semanalmente, no de vez en cuando, diariamente. Si esta cifra cae por debajo de 25 millones de onzas, entras en la zona roja. En ese punto, la bolsa ya no puede cumplir con las exigencias de entrega sin medidas extraordinarias. Entonces quedan horas, quizás días. Charnobo 2. Comportamiento de otros bancos. Ninguna institución actúa de forma aislada. Presta atención a informes sobre reducciones de exposición a materias primas, retirada del trading de plata, advertencias emitidas a clientes, aumento de requisitos de colateral. Cada informe de este tipo es una confirmación de que el éxodo se está acelerando. 3. Primas físicas. El precio en papel miente primero. Las primas físicas dicen la verdad. Cuando las primas se disparan repentinamente mientras el precio spot parece tranquilo, eso es una señal de alarma. Significa el metal se está volviendo escaso y la confianza está desapareciendo. 4. Estrés de liquidez, spreads amplios, saltos de precios inusuales, libros de órdenes cada vez más delgados. Estas son señales de que los creadores de mercado se están retirando. Cuando la liquidez desaparece, la ruptura sigue inmediatamente. Aclararé por qué esto es crítico. No recibirás una segunda advertencia. Cuando estas señales aparecen simultáneamente, la transición de estresado a caótico es extremadamente rápida, no lineal, exponencial. Quienes están preparados actúan con calma, los demás reaccionan con pánico. En este punto ya puedo oír las objeciones. Los grandes bancos salen de posiciones todo el tiempo. Esto probablemente sea solo un reequilibrio. Demasiado dramatismo. Si así es como piensas, entonces lee el memorando otra vez. No dicen reducir, no dicen cubrir, no dicen reequilibrar, dicen salir. Y el lenguaje, lo dice todo, todas las posiciones, largas y cortas, todos los vencimientos, antes de fin de mes. Esto no es rutina, esto no es un ajuste fino, esto es una evacuación. La pregunta decisiva. Hazte una pregunta simple: ¿por qué un banco renunciaría voluntariamente a comisiones, ingresos y negocios? ¿Por qué rechazaría nuevos clientes? ¿Por qué arriesgaría parecer presa del pánico? Los bancos hacen cosas así solo cuando el daño potencial es mayor que cualquier ganancia posible. Tal vez estén equivocados. Claro, eso es posible. Tal vez sus modelos estén sobreestimando el riesgo. Tal vez el sistema todavía resista. Pero, ¿estás dispuesto a apostar tu capital a la idea de que uno de los mayores equipos de gestión de riesgo de Wall Street, con acceso a datos que tú nunca verás, simplemente está siendo paranoico? Yo no lo estoy. La realidad de los mercados.
En los mercados, tener razón demasiado pronto a menudo parece estar equivocado durante mucho tiempo, hasta que de repente todos los demás despiertan. Y entonces ya es demasiado tarde. La fecha límite de fin de mes no es una coincidencia, es la clave de todo el calendario. A fin de mes, los bancos deben cerrar sus libros. Las posiciones se valoran a mercado. Los riesgos, las pérdidas y los requisitos de capital se vuelven oficialmente visibles. Lo que figure en los libros en ese momento va directamente a los informes, a las revisiones regulatorias, a las evaluaciones de calificación. ¿Por qué deben estar fuera antes? Cuando las posiciones en plata entran en estrés, esas pérdidas aparecen de inmediato en el balance. Eso afecta a los ratios de capital, los ratios de apalancamiento, la solvencia crediticia, los costes de refinanciación. Un banco no quiere tener que explicar por qué mantenía una posición altamente riesgosa justo antes de un evento de mercado. Por eso, la orden es clara, fuera, antes de la fotografía. Libros limpios, pase lo que pase. Si el sistema se rompe después, pueden decir, ya no estábamos dentro, sin problemas regulatorios, sin shock en el balance, sin necesidad de justificación. Y esa es exactamente la razón por la que el mismo plazo se aplica a los clientes. Hanno protección legal al más alto nivel, y si los clientes sufren pérdidas masivas después de fin de mes, existe una prueba clara, la advertencia existía, el plazo era claro, la decisión recaía en el cliente. Esto no es una coincidencia, es arquitectura legal. La presión del tiempo real. Por eso no tienes un horizonte de tiempo abierto, nada de esperar y ver, tienes semanas, nada más. Después de fin de mes, el campo de juego cambia, no gradualmente, sino bruscamente. Ahora llegamos al punto en el que todo encaja, tienes la información, conoces el marco temporal y sabes lo que están haciendo los grandes actores. La pregunta ya no es qué va a pasar, la pregunta es ¿qué vas a hacer ahora? Sí, tienes plata en papel, tienes tiempo hasta fin de mes. Después de eso, el campo de juego cambia. No esperes a los titulares, no esperes confirmación. No esperes a que todo el mundo lo vea. Cuando todos intentan actuar al mismo tiempo, la liquidez desaparece. Planifica tu salida ahora, no bajo presión. Si tienes plata física, ya estás del lado correcto, pero prepárate, el precio en papel puede caer, rápido, brutal, irracional. Esto no es debilidad del mercado, es liquidación forzada, no dejes que te confunda. En términos fundamentales, nada ha mejorado, todo lo contrario. La preparación mental es crítica. Las próximas semanas serán caóticas, verás movimientos de precios que no tienen sentido, escucharás a expertos decir que todo está bajo control, siempre es así, hasta que deja de serlo. Las salidas institucionales ocurren en silencio, el pánico público llega demasiado tarde. La ventaja de actuar temprano. En los mercados, durante mucho tiempo, parece que quienes actúan antes están equivocados, hasta que de repente todos los demás despiertan. Entonces, la percepción cambia, y lo que antes se llamaba exageración se convierte en demasiado tarde. La única cosa que debes entender, cuando los actores más grandes de un mercado renuncian voluntariamente a beneficios, reconocen abiertamente el riesgo y se dirigen colectivamente hacia la salida. Hay un incendio. No necesitas ver las llamas para saber que es hora de irse. El memorando es real. La fecha límite es real. Y la cuenta atrás ya ha comenzado. Tienes semanas, no meses, aprovéchalas.